Seguimos con mucho más, Star Summer 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica, disfrutando de esta tarde realmente maravillosa en Laguna de los Cisnes, el secreto mejor guardado del este. Desde aquí nos vamos con la entrevista que realizó Jimmy Castillos a Marcelo Acuizapach. Mira. Se hizo masivamente famoso a través de su participación en el esclarecimiento de numerosos casos pertenecientes a la crónica roja de nuestro país. El señor Marcelo Acuizapach. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar contigo. Y bueno, gracias por venir a visitarme. Cuando se te googlea, ¿no? Y lo primero que aparece es psíquico. ¿Cuál sería esa interpretación que te parece que la gente hace y cuál es la real? Bueno, en realidad el psíquico es parte de lo que hago, ¿no? Pero en realidad soy artista plástico, soy escritor, soy padre de familia. Y bueno, y psíquico digamos que es una parte también de lo que hago. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que tenías esta, llamémosle, habilidad? Bueno, en realidad de chico siempre tuve mucha sensibilidad a través de los sentidos, o sea, era como que me adelantaba a los acontecimientos a través de los sentidos, escuchaba el timbre, escuchaba el teléfono y era siempre el primero en atender. Y después, bueno, a medida que fui colaborando en casos, sobre todo de personas desaparecidas, empecé a desarrollar una metodología. Sería más ciencia que magia. Sin duda, sí, o sea, yo estoy convencido de que lo que aplico es física cuántica, o sea. Física cuántica. El espacio-tiempo en realidad no existe, es generado por nuestro cerebro inteligente como forma de controlar la información. En realidad, el universo utiliza un idioma binario espacial, es como atemporal, está en constante expansión. La naturaleza utiliza también un idioma binario espacial atemporal, irradia información, está hecho imagen y semejanza del universo. Y el subconsciente, que es nuestro verdadero cerebro, también utiliza un idioma binario espacial atemporal, pero él absorbe información. ¿Y es a nivel de ese subconsciente que vos percibís esas emanaciones energéticas que te pudieron haber ayudado a esclarecer el caso de Lola Chomnales, por ejemplo? Por supuesto, porque... Es el último caso en que interviniste, ¿verdad? No, en realidad, toda la semana sigo colaborando en casos, hay muchos casos que no se saben, colaboro en muchos casos en el exterior, de hecho todas las semanas tengo 2 o 3 casos que estoy colaborando. Lo que hago es obtener información a nivel del subconsciente. ¿No tiene nada que ver con por ejemplo, con lo que hay en el inconsciente colectivo de que puede ser algo de espiritismo? No, yo lo que creo es en la energía, o sea, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos la tecnología es para capturar esa información, pero una mente entrenada sí lo puede hacer. Por ejemplo, cuando una persona desaparece, yo lo que hago es generar una búsqueda de esa persona. Entonces, lo que hago es pedir el nombre, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. El hecho de usar una prenda, estás transfiriendo información. Con una prenda que tú usaste a los 8 años, podría localizarte en el momento que estás ahora, por ejemplo. Una persona muerta que ha sufrido, que ha sido víctima de un crimen, de un asesinato, ¿no? Bien. Y anterior tortura, etcétera, etcétera. Esa persona deja ese registro energético súper fuerte por años. Quédate ahí que nos queda mucho más en Star Summer 2023. Vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos con mucho más del programa. Seguimos con mucho más Star Summer 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica y volvemos a Montevideo para disfrutar y compartir juntos la entrevista que le realizó Jimmy Castillos a Marcelo Acuizapach. Mira. Una persona muerta que ha sufrido, que ha sido víctima de un crimen, de un asesinato, ¿no? Bien. Y anterior tortura, etcétera, etcétera. Esa persona deja ese registro energético súper fuerte por años, quizás por siempre. Siempre. Sí, lo primero que hago cuando desaparece una persona es ver la situación. Yo con esos elementos, el nombre, fecha de nacimiento, fotografía y una prenda, lo que hago es posicionarme en el lugar donde está esa persona y emito una señal. El hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre, o sea que yo envío la señal, interactúa, vuelve por la corteza y yo recibo la información, o sea, es como que yo visualizo lo que la persona está emitiendo. Ahora, ¿qué pasa si la persona está fallecida? Yo emito la señal y rebota, porque no está interactuando eléctricamente. Entonces,
tú tocas la prenda de una persona fallecida y te genera un desprendimiento, que es como una pequeña descarga eléctrica que va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado a tristeza y amargura. Y muchas veces revivís los últimos instantes de la persona. Acá en SICAMA, que es un centro de investigación y control de adicciones, en que la gente también viene a buscar una esperanza, a dejar de fumar, a bajar de peso y también a liberarse de adicciones a través de la hipnosis. Sí, o sea, la base es la hipnosis. Yo empecé con hipnosis hace 40 años, cuando tenía 17 años, o sea, un poquito menos. La hipnosis es el acceso al subconsciente, es el acceso al cerebro primitivo, es acceso a nuestro verdadero cerebro, al cerebro, al piloto automático. Nosotros en 12 minutos generamos cambios estructurales que de otra manera nos llevaría 6 sesiones de 6 horas cada uno. Es la aplicación del método Cuistapache, ¿no? Que es un método que has desarrollado vos. Es la aplicación del método que básicamente transformamos un idioma racional en un idioma binario. También todo esto está apoyado a través de que las personas toman un agua programada, los pacientes. ¿Cómo es esa agua programada? Que en este momento las personas están viendo imágenes, no solamente de esa primera sala terapéutica que encuentran acá, que ahí ya hay también un proceso hipnótico colectivo. Sí, claro, nosotros trabajamos, tenemos diferentes formas para trabajar. Una es con grupos, con ojos cerrados. Son grupos reducidos de unas 14 personas, 12, 14 personas. Trabajamos con ojos cerrados, es una inducción. Después tenemos arriba 2 salas con cascos de realidad virtual, que eso no existe en el mundo. Los estamos viendo ahora también. Nosotros también lo desarrollamos, logramos acceder al subconsciente a través de la vista, que no se sabía que se podía. Eso nos permite combinar varias adicciones a la vez. Es como una película, podés armar un menú y te quitas varias adicciones combinadas. Es fantástico. Y después lo que pasó fue que nosotros había muchas personas que no podíamos tratar por diferentes enfermedades, por ejemplo esquizofrenia, bipolaridad, ataque de epilepsia o por edad, no eran compatibles con la metodología, entonces quedaban fuera del ámbito de poder ayudarlos. Hace unos años me enteré de una empresa en Suiza que se llama Penergetic, que trabajan con el agro de 1979 y ellos utilizan la enorme capacidad de memoria que tiene el agua. Ellos lograron transferir información al agua, con que una gota del agua toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Yo decía, qué fantástico estos suizos, cómo le hablan al agua. Es de loco, ¿no? Muy de suizos, ¿no? Es muy de suizo, pero me puse a analizar la metodología y nosotros usamos una transferencia de información. O sea, yo a la persona no la toco, el 70% de nuestro cuerpo es agua, el 85% del cerebro es agua y funciona. ¿Por qué no probar transferir esa información al agua? Sería fantástico. ¿Cómo puedo lograr mejorar la capacidad natural del agua de absorber información? Entonces me pregunté, ¿qué conozco que guarda información? Un pendrive, un disco duro. ¿Cómo funciona? Bueno, utiliza una base metálica, un campo electromagnético, una incidencia eléctrica, va variando las frecuencias, 250 pulsaciones por segundo, eso hace que las moléculas comiencen a vibrar, se ordenen, transferís la información, cortás el campo electromagnético, toman su desorden natural y encapsulan la información. Digo, si eso funciona con un disco duro, ¿por qué no con el agua? Si el disco duro utiliza un idioma binario, el agua un idioma binario, el cerebro un idioma binario. Entonces, lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera el rollo de pensamiento, pero después de 6 meses logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos el disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Y lo primero que hice fue exponer esa botella al campo electromagnético a una sesión para dejar de fumar. Terminó la sesión, corté el campo electromagnético, etiqueté la botella y personas que querían dejar de fumar y no podían venir a la sesión, le enviamos el agua y dejaron de fumar. Luego lo hicimos con alcohol, dejaron el alcohol. Lo hicimos con cocaína, dejaron la cocaína. Lo hicimos con ludopatía, dejaron de jugar y apostar. Lo hicimos con cambio de hábitos alimenticios y dejaron de comer las cosas que engordan. O sea, funcionó. A partir de ahí desarrollamos una máquina con ingenieros, diseñadores, electricistas, especialistas en mecánica y desarrollamos una máquina con 4 plataformas. Cada plataforma está alimentada en línea por un campo electromagnético. Agregamos un cañón gran angular que transfiere información lumínica. La información lumínica no es otra cosa que la visual, la imagen visual que usamos en los cascos.
auditiva en los laterales, va sobre una base vibratoria que mejora la capacidad de recepción de información, una computadora y una tablet. O sea, lo que hacemos es tratar el agua como que fuera un paciente. Entonces, la persona se toma el agua y se le va el deseo por el consumo, eso es lo que genera. Como es transferencia de información, medio vaso es suficiente para neutralizar una adicción, medio vaso se disuelve en un bidón de 6 litros. O sea, que un pack de 2 litros te permite un mantenimiento de 3 a 4 meses. Nosotros con Escrito en el Agua lo usamos como un método a distancia, gente que está en el exterior o gente en el interior que no puede venir, le enviamos el agua, o lo usamos como un apoyo a una sesión presencial. ¿Sos un hombre feliz? Por supuesto, muy feliz. La verdad que esto me gratifica, le cambias la vida a las personas y estoy haciendo lo que quiero, y estoy ayudando y estoy viviendo de eso.